Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY Glam. Hoy vamos con un tutorial súper especial y lo vamos a hacer ya cara a estas navidades, que el que dice navidades dice cualquier evento que podáis tener y os podéis hacer un vestido tan chulo como este. Lleva trabajo, sí, soy consciente, ¿vale? Igual no es para todos los niveles. Ya sabéis que yo lo intento hacer siempre lo más simple que puedo y posible. Las que seáis un poquito más novatas, echarle tiempo porque al final sale, ¿vale? Está todo súper detallado y paso a paso. Os voy a dejar abajo en la caja de información la cantidad de tela que he necesitado, dónde la he adquirido y demás, ¿vale? Si queréis, pasaros por la web, que además que me parece que tienen todavía rebajas. No lo sé, fijo, pero creo que sí. Así que miradlo porque tienen telas muy chulas y que podéis hacer cosas tan bonitas como esta por no mucho dinero. Así que vamos a comenzar con este vestido tan maravilloso. Y empezamos con los patrones. Vamos a necesitar los patrones base de blusa, delantero, trasero y manga para hacer la parte superior. Vamos a coger el delantero y vamos a calcar todo nuestro patrón hasta la zona de la cintura. Vamos a copiar también las pinzas de pecho y la de cintura, como estáis viendo aquí, y justo hasta la cintura, ya os digo, porque va a ir un poquito más arriba. Bueno, yo en mi caso ya... Luego depende del diseño que vosotros queráis darle, si queréis que parta desde la cintura o queréis que parta de un poquito más arriba. Yo lo he hecho, ya vais a ver ahora, le vamos a quitar 3 centímetros de la parte de abajo, porque lo voy a elevar un poco más arriba de la cintura, ¿vale? Así que le vamos a marcar y trazamos la línea. Como tenemos la pinza del pecho, que son 3 centímetros, vamos a tener que quitar o añadir 3 centímetros en la parte de abajo, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer. Al cuello le voy a quitar 2 centímetros. Si queréis que sea un poquito más abierto, quitarle más si queréis, ¿vale? Yo le he quitado 2 centímetros, bueno, porque quería que fuera cerrado, ¿vale? Así que como la pinza de arriba mide 3 centímetros, bajamos los 3 centímetros, bueno, que ya los tenemos bajados, y los llevamos hasta el inicio de la siguiente pinza, ¿vale? Ahí lo tenemos. Nos vamos con el trasero y aquí, bueno, pues sencillito, sencillito. Lo vamos a calcar también tal cual hasta la cintura y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a quitarle 3 centímetros de la parte de abajo para que nos suba un pelín más, ¿vale? Que creo que sienta mejor, ¿vale? Que nazca el vuelo desde el talle un poco más elevado que desde justo la cintura para que no nos marque tanto la cadera, ¿vale? Y aquí, bueno, pues no le vamos a hacer ninguna modificación más. Nos vamos con la manga y la manga tiene telita, ya veréis que vamos a modificarla mucho. Vamos a coger y vamos a calcar la manga. Yo ya tengo marcado dónde iría la manga corta, porque quiero que sea una manga corta, pero vosotros podéis ponerlo del largo que queráis, ¿vale? Yo lo he calculado hasta ahí. Bueno, pues ahora vamos a dividir la manga por la mitad y luego le voy a hacer secciones de 5 centímetros, ¿vale? Lo vamos a dividir en secciones de 5 centímetros, pueden ser de 5, de 6, de 4, no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es abrir la manga, ¿vale? A mí me daba múltiplos de 5, pues 5. Y vamos a trazar líneas como estáis viendo aquí. Estas líneas son para abrir la manga y hacer una manga capa. Vamos a iniciar haciendo la manga capa y luego vamos a volver a modificarla. Pero para toda aquella que quiera hacer la manga capa, hacemos así, ¿vale? Abrimos justo casi hasta el final sin que llegue a romper del todo y vamos a empezar a abrir todas estas secciones y le vamos a dar un margen de 6 centímetros porque queremos que tenga mucho vuelo en nuestra capa, ¿vale? Le vamos a ir midiendo y abriendo cada sección 6 centímetros. Con esto marcamos luego, cuando tengamos todo pegado, vamos a ir marcando la forma nueva que nos ha quedado y con esto tendríamos la manga capa, ¿vale? Esto sería una manga capa al uso y queda súper bien. En función de los centímetros que añadáis entre tira y tira, pues tendrá más vuelo o menos vuelo, ¿vale? Así estaría genial para hacer la manga capa, pero yo necesito que la parte de abajo de la manga sea recta. Entonces voy a hacer otras particiones como estáis viendo aquí
las que queráis, ¿vale? Yo no me he complicado mucho y no he hecho demasiadas. Así que he hecho, nada, 6 secciones. Y la voy a volver, he trazado una línea recta para colocar la parte de abajo de la manga sobre esa línea. ¿Por qué necesito que vaya recta la parte de abajo? Porque vamos a aprovechar la tela y quiero que vaya el encaje en la parte de abajo. Entonces necesito que sea recta. Con lo cual volvemos a abrir y a darle forma. Y de esta manera, bueno, pues vamos a tener una manga capa con mucho más vuelo en la parte de arriba, lógicamente, porque lo hemos abierto. Nos va a quedar igualmente muy bonita, ¿vale? Si no necesitáis que la parte de abajo sea específica, pues no hagáis esto, le dejáis la manga capa y listo. Bueno, aquí tenemos los patrones de arriba y nos vamos a ir con las faldas. Y digo las faldas porque va a llevar 3 capas de tela. Una primera capa que va a ser la de tela, la de encaje, que va a ser 1,50, que es lo que mide el ancho de la tela, porque necesito también que me vaya el encaje en la parte de abajo, por 68, que va a ser el largo de la falda. Y 68 porque he doblado por la mitad lo que mide la tela y me sale eso, ¿vale? Ahora vamos a por otra falda, que esta va a ser la de tul. Vamos a coger el tul. Y yo he cogido 2 metros de tul por 1,50 que mide. Entonces voy a doblar los 2 metros y me convierte en 2 capas de 1 metro. Y luego vuelvo a doblar, esta vez a lo ancho, lo que tengo el 1,5 metros, lo vuelvo a doblar, ¿vale? Me van a salir 4 capas y voy a tener que poner las medidas que tengo yo aquí, ¿vale? Con las dobleces donde tengo la marca de los 65 centímetros, en aquel lado, ¿vale? Voy a marcar un cuarto del contorno de cintura y un largo de falda de 65 centímetros, ¿vale? Con lo cual yo siempre voy a ir partiendo los 65 centímetros desde la cintura. En la parte exterior me va a quedar un poco más corto en la parte de abajo, ¿vale? Porque los 65 desde ahí van como en diagonal. Lo marcamos así, ¿vale? Entonces me va a quedar 4 piezas de 1 metro de ancho por 65. Esa es la de tul. Ahora nos vamos a la de forro, ¿vale? Y el forro lo vamos a doblar 4 veces también y vamos a darle un largo de 60 centímetros y el ancho que nos dé la tela, que en este caso es una tela de 1,5, me parece que es, con lo cual si lo doblamos 4 veces nos va a dar un ancho de 32,5, ¿vale? Más o menos. Eso es lo que vamos a necesitar para la falda del forro. Esta necesitamos que no tenga mucho vuelo porque simplemente es el forro, ¿vale? Entonces tenemos la falda de tela con 1,50 por 68, la de tul, que tenemos ahí el cuarto de cintura y serían 65 de largo por 1 metro de ancho en la parte de abajo, 4 capas, y la de forro que sería 60 por 32. ¿Veis aquí la de encaje? Bueno, pues tengo 1,5 de ancho, lo tengo doblado por la mitad, ¿vale? ¿Veis que el encaje va en la parte de abajo, las onditas? Bueno, cortamos ahí. Con lo que me sobra, lo que me sobra lo doblo por la mitad y coloco las piezas. En la manga también he colocado al fondo las onditas de la tela, ¿vale? Así que ahí tenemos que jugar con ello. ¿Que no tenéis que jugar con ello? Bueno, pues muchísimo mejor porque lo podéis cortar sin ningún problema, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la falda del forro, ¿vale? El cuarto de cintura por el ancho con 4 telas dobladas. Y la de tul, veis aquí que esta tiene mucha más vuelo porque es la que nos va a dar que la falda se levante un poquito, ¿vale? Bueno, pues ya con todo esto que tenemos ya podemos empezar la confección. Y vamos a ir con ello, vamos a empezar. Bueno, aquí tenemos la manga. Le vamos a hacer un piquete para tener el centro de nuestra manga y así ya, bueno, pues reservamos nuestra manga. Tenemos delantero y trasero que lo tenemos cortado en una pieza, ¿vale? En la parte de la espalda va doblada por la mitad, vamos a ir marcando las pinzas y le tenemos cortada la misma pieza en el forro también, ¿vale? Estas serían 2 piezas, la de tela y la de forro. El forro iría en el cuerpo y en la falda, ¿vale? No, las mangas no van a ir con forro ni nada. Entonces vamos a marcar las pinzas. Yo las estoy marcando ahora primero en la tela
y luego las vamos a ir traspasando a la parte de atrás de la tela y a la tela de forro, ¿vale? Porque tiene que llevar exactamente las mismas pinzas, tiene que tener el mismo tamaño. Así que marco el vértice de la pinza y el final con unos piquetes y así lo puedo ya marcar en la parte de atrás de la tela y luego lo voy, del forro quiero decir, y luego ya lo voy a ir trasladando de la misma manera a la parte de atrás del forro y de la tela. Bueno, marco ahí el vértice y ahora sí con la regla, desde ese punto hacia los piquetes que hemos hecho, marcamos las pinzas. Esto lo vamos a hacer en el delantero y en el trasero. Bueno, aquí ya tenemos marcadas todas las pinzas en el forro y en la tela y lo que vamos a hacer es doblarlas para poderlas pasar a la máquina, ¿vale? Le ponemos alfileres, las doblamos, enfrentamos los dos piquetitos, cogemos el vértice, tiramos y ahí ya nos sale la pinza perfecta. Le ponemos, bueno, pues eso, alfileres, lo vamos a coser. Tenemos que hacerlo en todas las piezas, ¿vale? Lleva unas cuantas pinzas, pero bueno, eso es lo que hace que luego siente bien al cuerpo, ¿vale? Así que nada, le pasamos a la máquina y listo. Bueno, una vez que tenemos ya todas las pinzas, vamos a empezar con el montaje y vamos a coger el trasero, vamos a poner el derecho mirando hacia nosotros y colocamos encima el delantero, que se enfrenten los derechos de la tela entre sí y lo vamos a unir por el hombro. Bueno, vamos a ir colocando las cosas, las mangas las vamos a colocar también en abierto. Y a la vez que hacemos la parte de la tela, tenemos que hacer exactamente lo mismo en el forro, ¿vale? Tenemos que unirlo también por la parte de los hombros. Yo en este caso lo voy a coser con la remalladora porque va a quedar mejor acabado, pero es una tela que no se deshila, ¿vale? O sea que podéis perfectamente pasarlo con la máquina casera y dejáis finita la costura para que no se vea luego porque son telas muy transparentes, ¿vale? Que no quede demasiada tela en la costura y listo, no tenéis por qué rematarlo más si no queréis. Yo me aprovecho que ya tengo la remalladora, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo ya unido también el forro, como veis. Y colocamos el revés del forro mirando hacia nosotros y el derecho de la tela mirando hacia el forro. Es decir, los dos reveses de la tela mirando hacia nosotros. Y vamos a ir colocando primero por las costuras de los hombros, que nos coincidan perfectamente y luego ya vamos a ir colocando alfileres. No tenemos ningún problema porque es exactamente el mismo patrón, lo tenemos cortado a la vez, o sea que tiene el mismo tamaño. Y vamos a coser como a 1 centímetro, centímetro y medio del borde. Cuanto más centímetros le deis hacia adentro, más ancho va a quedar el cuello. Entonces, en función de lo que vosotros queráis como quede el cuello, pues así será. Si lo queréis más cerradito, coséis a 1 centímetro, que yo en mi caso lo he hecho así. Tener en cuenta el tamaño de vuestra cabeza, ¿vale? Yo la tengo pequeña, me entra justo. Si tenéis la cabeza un poco más grande, tenéis que darle un poco más de espacio al cuello para que entre bien la cabeza, ¿vale? Entonces le dais 1,5 centímetros más o menos y yo creo que ya entra, ¿vale? Así que vamos cosiendo, rematamos y lo que vamos a hacer es dejar el mínimo de costura posible, ¿vale? En lugar de hacer piquetes y que quede dentro más tela, no, lo vamos a cortar dejando muy poquito de costura para que cuando le demos la vuelta no haya estorbo de tela y quede el cuello perfectamente planito, ¿vale? Son telas muy finas que si dejamos mucha tela dentro se va a notar, ¿vale? Entonces lo dejamos poquito. Y ahora ya podemos darle la vuelta, metemos hacia adentro, por ejemplo, el encaje, le damos la vuelta y ya tendríamos el forro unido a nuestra blusa. Entonces, ahora vamos a colocar bien el cuello, metemos bien el forro hacia adentro y vamos a pasar un pespunte todo alrededor, ¿vale? Para asentar las dos telas. Este sí lo dejamos bastante al borde, ¿vale? No hace falta que lo metamos 1 centímetro, no, menos de medio centímetro
y lo vamos rematando y así ya nos queda perfectamente asentado el cuello. Bueno, pues ya lo tenemos unido por la parte del cuello, ya veis que bien queda. Y ahora lo que vamos a hacer es unirlo en la parte de las sisas. Como nuestra manga va solo con tela de encaje, lo vamos a unir así tal cual y lo que voy a hacer es pasarlo por la remalladora todo el borde. ¿Que no tenéis remalladora? No pasa nada. Pasarle un zigzag todo por el borde y así ya tenemos unido perfectamente el forro a la tela, ¿vale? Es un todo que no se va a desunir, solamente por la parte de la sisa, ¿vale? Los costados no, los costados van sueltos, que eso lo haremos luego. Así que ya veis aquí, yo cojo y ya, lo paso por la remalladora, ya os digo, o un zigzag, me da lo mismo. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, esto tiene una pinta maravillosa y lo vamos a abrir porque vamos a colocar la manga. Tenemos aquí las mangas que son enormes y gigantes. Voy a marcar cuál es el trasero, ¿vale? Voy a hacer una marquita con la tiza en el lado del trasero, así se ve hacia dónde va cada manga. Bueno, como os decía, es súper grande. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos que la parte de abajo tuviéramos la ondulación de la tela, por eso la abrimos tanto la manga. Para dejarla del tamaño que necesitamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a fruncir a partir de donde empieza la copa, ¿vale? La parte de abajo, que es, le diría, la parte de abajo de la sisa, esa no la vamos a tocar, pero toda la parte de arriba, la que va combada hacia arriba, la vamos a fruncir. Entonces nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar dos costuras con la mínima tensión y la puntada más larga, ¿vale? Y vamos a pasar dos costuras paralelas para poder tirar. Vamos a dejar bastante hilo al inicio y al final y evidentemente no rematamos para que podamos tirar del hilo y así fruncirlo. Y como os digo, puntada larga y la mínima tensión. Bueno, cogemos uno de los lados y le vamos a hacer un nudito para que no se nos salga. Y vamos a tirar desde el otro lado porque tampoco es demasiada longitud de tela. Vamos a separar los hilos y vamos a coger los de la parte de abajo, que son los que van a estar como más flojitos. Y empezamos a tirar de esas dos hebras y vamos a ir tirando con cuidado para que no se nos rompa. Por eso pasamos normalmente dos hilos, primero para que el frunce quede mucho más bonito con dos que con uno y segundo por si se rompe uno de los hilos que tengamos otro del que tirar, porque si no, si se rompe tendríamos que empezar otra vez de cero, ¿vale? Así que, bueno, pues la parte de atrás de los hilos que no uso sí que les voy a hacer un nudo para que no se me salgan, ¿vale? Y tiramos, ya os digo, de la parte de dentro, de la que está más flojota. Bueno, vamos a ir tirando y voy a ir colocando la manga para ver hasta dónde necesito el fruncido, si más o menos. Voy a poner alfileres en el primer tramo de la manga, el que no va fruncido, así lo tengo unido de un lado y del otro, y así ya luego coloco el fruncido y miro todo lo que necesito fruncir y reparto bien el fruncido, que esto es importante, ¿vale? Así que vamos tirando y vamos colocando, tiro de un lado y del otro, coloco el frunce y que me quede perfectamente esparcidito, y una vez que lo tenga ya del tamaño y bien colocado, pongo alfileres y nos vamos a ir a la máquina. Yo cuando coso los fruncidos siempre dejo el fruncido en la parte de abajo, no que le dé al pie al prensatelas, porque si no el prensatelas te lo va a mover, va a tender a estirarlo. Entonces lo pongo por la parte de abajo el fruncido y pongo por arriba la parte lisa, ¿vale? ¿Veis aquí? Eso es. Y ya lo voy repartiendo bien, voy con cuidado de que esté bien repartido el frunce por abajo, voy quitando alfileres y demás. Y vamos cosiendo a 1 centímetro del borde. Y aquí sí que rematamos al inicio y al final
y tendríamos unida la manga. Bueno, ¿veis ahí? Ya lo tendríamos unido. Bueno, como se nos va a ver la costura porque son telas súper transparentes, bueno, primero lo que vamos a hacer es quitar los hilos del fruncido que hemos hecho, ¿vale? Que son como una especie de hilván porque al final estaban flojitos. Tiramos de cada lado y ya los tendríamos. Y ya lo que vamos a hacer es meter la costura hacia adentro, ¿vale? Y pasarle una costurita justo por encima del borde, ¿vale? Pero lo metemos hacia la parte de dentro porque si no, ya os digo, son telas muy transparentes y es que se va a ver ahí el trozo de tela. Entonces lo metemos bien hacia adentro, hacia el hombro y en la esquina vamos haciéndole una puntada al borde y así nos va a quedar perfecto y bueno, van a quedar los acabados súper bien, ¿vale? En este tipo de telas es importante porque es que se ve todo, porque es tan transparente y si no tiene buen acabado, pues a la vista, ¿sabéis? Da aspecto como de ropa barata, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar que los acabados estén pulidos, que estén bonitos, que no nos cuesta nada, nos lleva un poquito más de trabajo, pero nada más, luego queda fenomenal, ya vais a ver ahora, ¿veis? Queda muy bien, queda muy disimulado y queda muy bien. Queda asentado totalmente la manga. Bueno, pues ala, ya tenemos la parte de arriba medio hecha, bueno, hecha entera, a falta de cerrarla. Y vamos a ir a colocar la falda. Vamos a colocar la falda de encaje. Recordar que tenemos dos piezas de 1,5 metros de ancho, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, claro, evidentemente, mucho más grande la falda que nuestra cintura, lógicamente. Así que lo que vamos a hacer es pasarle una costura también para fruncir, lo mismo que hemos hecho con la manga, ¿vale? Vamos a pasar 2 costuras con la puntada más larga y con menos tensión de la máquina, ¿vale? Y ahí vamos a tirar también de los hilos del interior, que son los que están más flojitos, tiramos de cada extremo, porque aquí ya tenemos bastante tela, ¿vale? Porque esto es solo la parte delantera o trasera, me da exactamente igual, con lo cual vamos a tener un vuelo de falda de 3 metros, ¿vale? Metro y medio más metro y medio, 3 metros. Así que tiramos, miramos que sea del tamaño de la parte superior. Le hacemos un nudito en las esquinas cuando tengamos ya el tamaño y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es repartir bien el frunce, que quede bien repartidito para que quede bonito. Y ya una vez que lo tengamos ya repartidito, enfrentamos los derechos de la falda y del cuerpo superior y le vamos colocando alfileres, ¿vale? Esto ya os digo que es importante que esté bien repartido el vuelo, pues porque luego va a saltar mucho a la vista porque está en la cintura, ¿vale? Y voy a hacer lo mismo que con la manga. Voy a dejar el frunce en la parte de abajo de la máquina, ¿vale? Y que el prensatela solo vaya por la parte lisa, ¿vale? Por la parte del cuerpo. Así que nada, cosemos a 1 centímetro y listo. Bueno, pues ya tenemos unidas las faldas delantera y trasera, ¿vale? Las tenemos abiertas y lo que vamos a hacer es unir uno de los lados, ¿vale? Yo voy a poner la cremallera en el lado derecho del vestido, entonces voy a unir el lado izquierdo del vestido. Voy a empezar uniendo las mangas, ¿vale? Primero pongo el alfiler en la cintura y voy subiendo hacia arriba. Cojo las mangas, las voy uniendo, los costados y la parte de abajo. Claro, tengo un problema. Tengo el forro en la parte superior. ¿Qué hago con el forro? Bueno, pues le voy a abrir 1 centímetro o 1,5 centímetros, le hago un tajito. ¿Veis ahí donde están las mangas? Que ahí es donde lo habíamos unido. Echamos para atrás la tela del forro, nos ayudamos de alfileres para que no pisarlo, ¿vale? Quitamos hacia atrás, ¿veis ahí? Eso es, echamos para atrás también lo de la parte de atrás
y ya nos queda libre 1 centímetro para coser de arriba abajo. No os preocupéis que luego el forro lo uniremos aparte, pero ahora mismo lo que vamos a unir es la tela, ¿vale? Así que es importante que hagáis ese cortecito de 1 centímetro y retiréis el centímetro ese de forro. Y ya simplemente nos queda unirlo de arriba abajo. Vamos a coserlo. Y yo le voy a pasar, del costado, le voy a pasar por la remalladora para dejarlo bien fino, ¿vale? Si no queréis no es necesario, pasáis lo que os decía, pasáis la costura recta y dejáis, luego recortáis y dejáis una costura finita que no se vea a la vista y listo. No son telas que se vayan a deshilachar, o sea que no es necesario si no queréis pasar un zigzag. ¿Queréis pulirlo mejor? Le pasáis el zigzag si queréis. Pero que no sea demasiado prieto para que luego no se arrugue la tela, ¿vale? La tela tiene que quedar perfectamente estirada. Hay veces que con el zigzag de la máquina, si ponéis mucha tensión, queda como un poquito recogido y queda, ¿sabes? Queda mal. Entonces, si va a pasar eso, es mejor que solo paséis la costura recta y listo, recortáis bien y dejáis poquita costura y ya está. Bueno, pues una vez que ya tenemos ya cosido la parte del lateral, lo que vamos a hacer es coser y cerrar la parte del lateral del forro. Así que le damos la vuelta y cosemos el forro. Como ya le teníamos hecho este piquetito de 1 centímetro, pues está fenomenal. A partir de ahí ponemos los alfileres y cosemos este cachito de lateral, ¿vale? ¿Veis ahí que solo es... en este caso la parte del cuerpo porque todavía no le hemos añadido la falda, ¿vale? Así que lo vamos a coser y listo. Igualmente, podéis coser y remallar, podéis coser solo, que no pasa nada, no, este forro es un forro elástico que no se abre para nada, así que no se va a deshilachar ni nada por el estilo, así que como mejor queráis el acabado, pues así lo haréis. Cuidadito a la hora de coser, que ya veis que se ha enganchado. Bueno, son telas súper finas, tanto esta como la de encaje. Empezar un poquito más adelante del borde, porque si empezáis justo desde el borde os va a pasar lo que me ha pasado a mí, que se va a enganchar con la máquina, ¿vale? Así que empezáis un poquito más adelante, tiráis adelante y atrás con la máquina y lo rematáis. Nos vamos a ir con la falda del forro y lo vamos a coser por un lateral, ¿vale? Aquí tenemos ya cosido el lateral que acabamos de hacer y la falda que he hecho lo mismo. La he cosido primero con hilo y luego la he remallado, ¿vale? Y solo uno de los lados, el otro va a ir abierto. Así que vamos a ir colocando ya la falda y aquí no tenemos ningún problema porque es del tamaño de nuestra cintura la falda y la parte superior igualmente. Así que unimos primero desde la costura lateral, la que tenemos cerrada, y vamos a ir poniendo alfileres hacia un lado y hacia el otro y vamos a coser por la parte de la cintura, ¿vale? Para el bajo, ya que estamos, bueno, pues yo le voy a pasar un zigzag, un remallado y le voy a subir un poquito hacia arriba 1 centímetro, ¿vale? Veis aquí, ya tengo pasado el remallado o el zigzag, como queráis, y simplemente lo que vamos a hacer es coserlo y pasarle una costura a 1 centímetro del bajo, y así ya nos olvidamos del forro, que ya solo nos quedaría pues cerrar una de las partes, ¿vale? Pero esto ya más adelante. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro vestido y le vamos a añadir la parte del tul, ¿vale? Ya es el último trozo que le vamos a añadir. Evidentemente la parte del tul es opcional, pero creo que queda muy guay, creo que queda muy chulo. Así que, ¿cómo lo vamos a colocar? Bueno, pues desde la parte de dentro vamos a tirar hacia abajo la costura de la falda, vamos a colocar el tul encima y le vamos a añadir hacia arriba de la cintura como... medio centímetro más o menos, 1 centímetro, medio centímetro, yo en este caso medio centímetro le estoy subiendo, ¿vale? Recordad, bajamos hacia abajo la costura de la falda y de la parte superior y ponemos el tul encima y vamos a coser justo por el borde, ¿vale? Hemos añadido ese medio centímetro hacia arriba, bueno, pues vamos a coserlo justo donde va a empezar la costura, no encima de la costura, sino por encima un poquito, ¿vale? Y esto va a hacer que se asiente la costura de la cintura y colocar el tul con muchísima facilidad, ¿vale?
Así que vamos a ir colocando bien hacia adentro y cosiendo justo por ese borde. Y así ya tendríamos colocado la falda de tul a nuestro vestido. Bueno, pues ya tenemos unida nuestro tul a la falda, y lo que vamos a hacer es, para que no vaya por ahí danzando, es en los laterales lo vamos a unir a la falda, ¿vale? Entonces yo lo voy a unir con la remalladora, lo podéis unir con una costura recta o con un zigzag justo al borde y ya está. ¿Veis ahí? Ya lo tengo unido, ya no se me va a ir el forro, o sea, el tul para ningún lado ni la falda para el otro lado. Entonces ya lo que nos quedaría es cerrarlo y colocar la cremallera. Bueno, pues en este lado vamos a hacer lo mismo que en el otro. Vamos a hacerle un piquete de 1,5 centímetros más o menos en la zona del forro para retirarlo justo donde está la manga. Lo echamos para atrás y vamos a unir por esta costura de la manga, ¿vale? Unimos la manga y luego en la parte del costado pues vamos a bajarle como unos, no sé, unos 10 centímetros, 8 centímetros, depende del lateral, de nuestro lateral, y lo vamos a dejar luego abierto porque ahí vamos a colocar la cremallera. La cremallera tiene que ir justo en la zona de la cintura, un poco más arriba y un poco más abajo, para que abra y podamos meternos nuestro vestido, porque si no es imposible, ¿vale? Así que vamos a colocar una cremallera larguita. No sé, yo en este caso le pongo como unos 30 centímetros de cremallera, más o menos, ¿vale? Tengo una cremallera aquí que he recortado al tamaño que me ha parecido y ya te digo que unos 30 centímetros más o menos. Así que voy a unir también la parte de abajo hasta donde va a ir la cremallera, porque no va a ser una cremallera invisible, ¿vale? Si fuera igual en la espalda hasta arriba pondríamos una cremallera invisible, pero es que colocar una cremallera en la espalda de un vestido es harto complicado luego para ponértelo, porque necesitas siempre ayuda de alguien. Entonces lo vamos a poner en el costado y vamos a poner una cremallera normal, pero que sea muy finita para que apenas se nos note, ¿vale? Así que bueno, pues eso, colocamos los alfileres tanto arriba como abajo, dejando el hueco donde va a ir la cremallera y cosemos, ¿vale? En este huequito lo dejamos y el resto lo cosemos. Cosemos a 1 centímetro del borde. Bueno, ya tenemos aquí la cremallera y lo que voy a hacer es rematar la parte de abajo. Voy a coger un trocito de tul, lo voy a doblar 2 veces y lo voy a colocar en la parte de abajo de la cremallera y lo voy a coser. Vale, de esta manera va a quedar la cremallera rematada, va a tener un tope en el que abrir también y no se me va a enganchar con nada la parte de abajo, por mucho que igual le pasemos un poco con el mechero para que no se deshile, luego al final eso queda como medio enganchado en la tela y son telas tan finas con las que estamos trabajando que no nos podemos permitir el lujo, ¿vale? Así que ya una vez que tenemos rematadita la cremallera, la vamos a empezar a colocar, ¿vale? Le vamos a poner del derecho el vestido y vamos a empezar a colocar la cremallera desde el derecho. Lo vamos a insertar con la cremallera cerrada ahora mismo en la parte de arriba. ¿Vale? Ya veis que es una cremallera súper fina, es una cremallera reciclada de otra cosa. Yo creo que todas mis cremalleras, no sé si he comprado cremalleras alguna vez, siempre son recicladas de otras prendas que voy quitando o que ya no me sirven y me quedo con las cosas que verdaderamente valen, y las cremalleras evidentemente es una de esas cosas, ¿vale? Así que nada, vamos metiendo hacia adentro 1 centímetro y lo vamos colocando bien al borde de la cremallera, ¿vale? Luego vamos a coser más atrás para que los dientes queden libres, pero que tengamos la cremallera camuflada, ¿vale? Ya una vez que hemos colocado uno de los lados, abrimos la cremallera
y colocamos el otro lado, ¿vale? Y ya simplemente nos quedaría, bueno, pues coser. ¿Veis aquí? Ponemos, si no estáis seguras con tanto alfiler, hilvanáis la cremallera y luego lo pasáis a la máquina, que sería mucho más sencillo, ¿vale? Yo me apaño con los alfileres, pero si no, hilvanarlo, ¿vale? Ponemos el pie de cremalleras y no cosemos muy al borde de los dientes, a ver, para que se puedan subir y bajar la cremallera con facilidad y no nos pille la tela que nos la destroza, ¿vale? Así que nada, cosemos todo alrededor y listo. Bueno, pues ánimo chicas, que lo tenemos casi hecho, ¿vale? Ya tenemos la cremallera colocada en nuestro vestido, genial. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda apañar el forro y ya estaría terminado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la tela, ¿vale? Así que vamos a cerrar hasta donde empiece la cremallera, el forro. Vamos, metemos el vestido dentro, el forro del revés mirando hacia nosotros, ¿vale? Esto es importante. Y vamos a cerrar el forro hasta donde comienza la cremallera. Ponemos el alfiler y vamos cerrando toda la parte superior. ¿Veis ahí el cachito que habíamos abierto, que nos deja margen para poder coser? Vamos cerrando y cerramos donde acaba la cremallera, ¿vale? Calculamos más o menos ahí. Y cerramos también la parte de abajo. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con la tela, pero en este caso con el forro. Bueno, pues ya lo tenemos ya cosido y tenemos el hueco justo donde va a ir la cremallera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos varias opciones, pero la que yo voy a escoger, porque me parece que es la que mejor va a quedar y que va a dejar menos costuras, va a ser unir el forro a la cremallera a mano, ¿vale? Así que doblamos hacia afuera 1 centímetro y lo vamos a ir colocando, ¿vale? Abrimos la cremallera para que tengamos margen de movimiento y vamos a ir colocando alfileres todo alrededor de este centímetro. Aquí sí que dejamos los dientes que estén bien libres, lo ponemos un poquito más atrás para que no tengamos problemas de que el forro pille la cremallera ni nada por el estilo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es coserlo con una puntada invisible, ¿vale? Así que lo vamos a empezar a coser. Yo lo voy a coser con hilo negro, ¿vale? La puntada invisible para que no se vea por la parte de atrás de la cremallera. Y cuando terminemos de coserlo, bueno, pues tendremos el problema, entre comillas, que como es una puntada invisible, la costura va a tender a ir hacia arriba, ¿vale? Lo que nos queda de tela, ahora lo vais a ver en la imagen, nos va a tender a ir hacia arriba. Entonces lo que voy a hacer es, a mano también, voy a hacerle como un sobrehilado en la parte de fuera para que quede bien asentado. ¿Veis ahí que le he hecho todo alrededor? Bueno, pues para que quedara bien asentada la costura y no se nos salga hacia arriba. ¿Lo podéis hacer a máquina? Sí, lo podéis hacer a máquina, pero es una costura más que va a quedar por fuera de la tela y como ya os digo que son telas tan sumamente finas, se va a ver todo lo que hagáis. Entonces, cuantas menos costuras estén en el exterior,
pues muchísimo mejor, ¿vale? Para el acabado del vestido. Bueno, con esto lo tendríamos acabado. Yo lo que voy a hacer, en este lado está unido por la cremallera, en el otro lado donde está la costura, lo que voy a hacer es darle 2 puntadas al forro y lo voy a unir al vestido para que no se me mueva, ¿vale? Esta es una buena manera de que vaya unido, no se va a ver, y simplemente en la zona de la costura opuesta damos 2 puntaditas y lo tendríamos listo, ¿vale? Si queréis unir más por la cintura lo podéis hacer, pero con esto sería más que suficiente. Ahí no se va a mover la falda y lo tenemos todo estupendo. Y ahora ya sí, os enseño el resultado final del vestido, que queda, yo creo que súper chulo, elegante, os vale. Bueno, yo lo he hecho de cara a Nochevieja, que es lo que me voy a poner, pero bueno, pues ya veis que para cualquier tipo de evento yo creo que queda súper bonito, que lo podéis también incluso poner de manera informal con unas botas o lo que sea. Bueno, yo le he puesto este cinturón que hicimos hace un tiempo en el canal, os voy a dejar el enlace, queda súper bien, así que nada, espero que os guste, que lo hagáis y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!